Imagina adentrar en una carretera desierta, rodeada de bosques silenciosos y montañas que esconden más sombras que respuestas. Una familia entera desaparece como si la tierra misma se los hubiera tragado, dejando atrás un rastro inquietante, un coche abandonado, objetos intactos, dinero que nadie dejaría atrás y el silencio sofocante de preguntas que jamás encuentran respuesta. El tiempo pasa, pero en lugar de traer alivio, solo aumenta el peso de la angustia. Lo que ocurrió allí no puede explicarse de manera sencilla. Es uno de esos casos que sacuden la confianza en lo cotidiano, demostrando que hasta un viaje aparentemente común puede convertirse en un enigma aterrador. Y cuando las piezas comienzan a encajar, la sensación no es de claridad, sino de algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. El inicio de la historia se pierde en la rutina de un día cualquiera. Una familia que se prepara para salir, dejando atrás la seguridad de su hogar con la idea de una simple excursión, sin sospechar que ese sería el último momento en que alguien los vería con vida. No hubo señales de tensión, ni despedidas extrañas, solo la normalidad de quienes confían en que el camino por delante es tan común como todos los anteriores. Pero lo que parecía un viaje sin importancia, pronto se convirtió en un vacío imposible de llenar, como si hubieran desaparecido en el aire. La ausencia de testigos, la falta de un punto claro de referencia, convierte aquel día en un abismo del que nadie ha regresado jamás. El hallazgo del vehículo fue la primera pieza perturbadora de un rompecabezas que parecía no tener forma. El coche estaba detenido en medio de un lugar solitario, sin señales de violencia, sin rastros de lucha, con las puertas cerradas y los objetos personales en orden. La escena transmitía un desconcierto profundo. Si hubieran sido víctimas de un robo, ¿por qué el dinero seguía allí? Si habían huido voluntariamente, ¿por qué dejar atrás lo que más necesitaban? Cada detalle gritaba contradicción, como si alguien hubiera dispuesto todo para desafiar la lógica, para sembrar dudas y mantener viva una inquietud que no dejaba descansar ni a los más escépticos. Dentro del automóvil se encontraron pertenencias intactas, abrigos doblados en los asientos, teléfonos apagados, documentos personales en la guantera. Nada parecía alterado. Nada indicaba prisa ni violencia. Sin embargo, el aire alrededor estaba cargado de un silencio antinatural, como si aquel lugar hubiera quedado suspendido en un instante congelado. Los investigadores, al observar la escena, no pudieron evitar sentir que estaban frente a algo que no encajaba en la explicación común. Todo era demasiado perfecto, demasiado intacto, como si la desaparición no hubiera sido un accidente, sino el resultado de un plan meticuloso y calculado, hasta en sus mínimos detalles. La noticia del hallazgo se extendió con rapidez, y lo que comenzó como una investigación rutinaria se transformó en un misterio que desbordó a la comunidad entera. Los vecinos se sumaron a las búsquedas, voluntarios recorrieron senderos, perros rastreadores intentaron seguir olores que se desvanecían en cuestión de metros. Era como si la tierra misma hubiera decidido tragarse cualquier rastro. Con cada día que pasaba, la frustración aumentaba, y lo que al principio se vivía como esperanza comenzó a teñirse de miedo. Nadie podía comprender cómo una familia completa se había borrado sin dejar más que incógnitas a su paso. La ausencia de pistas concretas abrió la puerta a todo tipo de teorías. Algunos hablaban de secuestro, otros de una fuga planeada, mientras los más supersticiosos susurraban historias de fuerzas oscuras en los bosques que rodeaban la zona. Las autoridades intentaban sostener la calma con comunicados oficiales, pero en el fondo
Sabían que las explicaciones lógicas se agotaban con rapidez. Cada nueva hipótesis parecía desplomarse bajo el peso de los hechos. Un coche intacto, objetos sin tocar, y un silencio demasiado profundo para no ser inquietante. El caso no solo era un enigma policial, sino una grieta abierta en la seguridad de todos los que vivían cerca. El paso de los días no trajo respuestas, sino un vacío cada vez más perturbador. Los investigadores revisaron una y otra vez el vehículo, recolectando huellas, examinando fibras, pero nada parecía fuera de lugar. Era como si el coche hubiera sido dejado allí intencionalmente, como un escenario preparado para confundir. La sin familia, entre tanto, parecía haberse disuelto en el aire. Ni rastros de huida, ni señales de terceros, ni siquiera un indicio de lucha. Solo ausencia, un eco de algo que había ocurrido de forma silenciosa y total. La desesperación comenzó a transformarse en obsesión, tanto para la policía como para los vecinos, que ya no podían dormir tranquilos. Las montañas y los bosques que rodeaban el lugar se convirtieron en un laberinto de incertidumbre. Helicópteros sobrevolaban el área. Drones intentaban captar imágenes térmicas y grupos de búsqueda peinaban cada rincón. Pero cada esfuerzo terminaba en lo mismo. Nada, ni ropa, ni pisadas, ni restos que pudieran orientar la investigación. Era como si la naturaleza jugara en contra, absorbiendo las huellas de lo ocurrido. Los más viejos del lugar recordaban historias de desapariciones pasadas en esas tierras, relatos que nunca fueron explicados del todo, y comenzaron a murmurar que aquello no era casualidad, sino parte de un patrón más oscuro. Mientras tanto, la familia extendida aguardaba noticias, aferrándose a una esperanza que se debilitaba con cada hora. Las entrevistas en televisión mostraban lágrimas, súplicas y plegarias, pero detrás de las cámaras el ambiente era de tensión insoportable. Las preguntas se multiplicaban. ¿Habían sido víctimas de un ataque planeado? ¿Habían decidido desaparecer por voluntad propia? ¿O había algo mucho más siniestro? La falta de comunicación, la ausencia de pistas y el silencio del entorno hacían que incluso las hipótesis más improbables parecieran plausibles. Nadie podía soportar la idea de que la Tierra se tragara personas sin razón. Los objetos personales hallados en el coche se convirtieron en piezas de un rompecabezas imposible. Una cartera con dinero intacto, llaves de la casa, documentos oficiales. Era como si hubieran salido solo por unos minutos, esperando volver enseguida. Pero las horas se habían convertido en días y los días en semanas, sin que nada cambiara. Para los investigadores era una contradicción insoportable. Las pertenencias indicaban normalidad, pero la desaparición hablaba de todo menos de eso. Los objetos, en lugar de dar respuestas, abrían más preguntas, como si fueran pruebas colocadas para burlarse de quienes buscaban la verdad. La presión mediática se intensificó. Los noticieros nacionales comenzaron a cubrir el caso, convirtiendo a la familia desaparecida en un símbolo de misterio y tragedia. Las cámaras se instalaban frente al bosque, entrevistando a expertos que lanzaban teorías sin pruebas. Cada palabra se convertía en un eco que aumentaba la tensión colectiva. Los habitantes de la zona, antes tranquilos, ahora miraban con recelo cada sombra, cada ruido en la noche. La carretera desierta dejó de ser un simple camino y se convirtió en un recordatorio constante de que algo imposible había ocurrido allí, algo que nadie lograba comprender. Con el paso de las semanas, la investigación comenzó a mostrar grietas. Los agentes, exhaustos, repetían los mismos procedimientos sin obtener resultados. Cada pista que parecía prometedora se desvanecía rápidamente, como si alguien hubiera borrado cuidadosamente todo rastro.
El sentimiento de impotencia empezó a corroerlos, generando discusiones internas y teorías enfrentadas. Algunos sospechaban que la familia había caído en una trampa elaborada, mientras otros insinuaban que el propio entorno escondía secretos demasiado antiguos para ser revelados. El caso ya no era solo una desaparición, era un enigma que consumía a todos los involucrados. El bosque, convertido en escenario principal, parecía observar con ojos invisibles a quienes lo recorrían. Cada crujido de ramas, cada sombra que se movía entre los árboles, despertaba en los buscadores la sensación de ser observados. Algunos voluntarios confesaron haber escuchado voces lejanas, murmullos imposibles de ubicar, que se desvanecían cuando intentaban seguirlos. Aquello incrementó los rumores de que la zona estaba marcada por algo más que simples coincidencias. Lo natural se mezclaba con lo inexplicable, y la desaparición comenzaba a ser percibida como parte de una fuerza que nadie podía comprender del todo. Los familiares, desesperados, organizaron vigilias y reuniones públicas, buscando mantener viva la atención sobre el caso. Las velas iluminaban rostros cansados y ojos rojos por el llanto, mientras las oraciones se mezclaban con súplicas por respuestas. Sin embargo, tras cada acto de esperanza se imponía el mismo silencio impenetrable. La comunidad, que al inicio se mostraba unida, empezó a resquebrajarse. Algunos creían que era inútil continuar, que la familia nunca sería encontrada. Otros se aferraban a la fe, convencidos de que aún estaban con vida en algún lugar más allá de lo visible. La policía comenzó a considerar teorías más oscuras. Podría tratarse de un ritual, de un secuestro con fines desconocidos, el hallazgo de huellas parciales cerca del vehículo que no correspondían a la familia alimentó aún más las especulaciones. Eran rastros inconsistentes que aparecían en un tramo de tierra y desaparecían bruscamente, como si se hubieran borrado de manera deliberada. Los peritos no lograban explicarlo, y aquello solo sirvió para multiplicar las dudas. La escena no era coherente, demasiadas preguntas, demasiado orden en medio de un caos inexplicable. El miedo colectivo se extendió como una sombra sobre la región. Familias enteras evitaron pasar por la carretera donde en todo ocurrió, y las ventas en los negocios locales cayeron abruptamente. La zona adquirió una fama lúgubre, y algunos habitantes comenzaron a mudarse, incapaces de soportar la carga del misterio. Las noches se volvieron insoportables, con rumores de figuras vistas entre los árboles, luces extrañas en la montaña y sonidos metálicos en plena madrugada. El caso, lejos de desvanecerse con el tiempo, se transformaba en una herida abierta que todos podían sentir, pero nadie lograba cerrar. Los investigadores comenzaron a revisar las grabaciones de cámaras cercanas, con la esperanza de encontrar un rastro, una imagen, algo que pudiera explicar lo ocurrido. Sin embargo, lo que descubrieron solo aumentó la confusión. El vehículo apareció pasando por un tramo de carretera, pero nunca fue captado saliendo del área. Era como si hubiera desaparecido en un punto ciego que no debería existir. Esa anomalía alimentó nuevas teorías. ¿Alguien manipuló las grabaciones? ¿O realmente había un vacío en el que las cosas podían desvanecerse sin dejar rastro? La tecnología, en lugar de aportar certezas, solo añadió más preguntas. El tiempo se volvió un enemigo. Con cada semana sin respuestas, la presión sobre las autoridades crecía. La prensa exigía resultados, los familiares reclamaban justicia y la comunidad se consumía en el miedo. Bajo esa tensión comenzaron a filtrarse detalles contradictorios, supuestos testigos que decían haber visto a la familia en un pueblo cercano, rumores de
movimientos extraños en la montaña durante la noche, incluso llamadas anónimas asegurando tener información crucial. Pero cada pista terminaba en la nada, como si alguien jugara con las esperanzas de todos, alimentando la desesperación con migajas imposibles de verificar. Los voluntarios que habían participado en las búsquedas empezaron a retirarse, cansados de recorrer los mismos caminos sin éxito. Algunos confesaron sentir un peso extraño en el aire, una presencia que los obligaba a abandonar los recorridos antes de tiempo. Había quienes aseguraban que los bosques no querían ser explorados, que cuanto más se adentraban, más fuerte era la sensación de estar entrando en un territorio prohibido. Ese temor colectivo no se podía medir ni registrar en un informe policial, pero estaba allí, palpable, como un velo que cubría cada intento de hallar respuestas. Los medios nacionales no tardaron en transformar el caso en espectáculo. Programas de televisión invitaban a expertos en criminología, psiquiatras y hasta videntes para dar su opinión. Cada intervención añadía más dramatismo y menos certeza. Algunos afirmaban que la familia había sido víctima de una conspiración. Otros insistían en teorías sobrenaturales. El país entero observaba el caso como si se tratara de una novela macabra transmitida en directo. Pero para quienes vivían cerca de la carretera, no era un espectáculo. Era una herida real, una amenaza que rondaba a cada paso y que convertía lo cotidiano en un terreno incierto. La investigación oficial comenzó a estancarse, atrapada en sus propias contradicciones. Se formaron equipos especiales, se trajeron expertos externos, pero nada parecía suficiente. Cada documento, cada análisis, cada entrevista terminaba en la misma conclusión: ausencia total de pruebas contundentes. Esa carencia llevó a algunos investigadores a dudar de todo lo que veían. ¿Podría ser que la verdad estuviera frente a sus ojos, escondida en lo evidente? El misterio ya no era solo un rompecabezas a resolver, sino una fuerza que desafiaba la lógica misma, una sombra que parecía crecer a medida que más intentaban iluminarla. Las tensiones también alcanzaron a los propios familiares. Lo que al inicio había sido unión y solidaridad comenzó a transformarse en discusiones y sospechas. Algunos acusaban a ciertos parientes de ocultar información, de no decir toda la verdad sobre la vida privada de la familia desaparecida. Secretos que habían permanecido enterrados empezaron a salir a la luz. Deudas, disputas internas, problemas que nadie había imaginado. El misterio del paradero se mezclaba con revelaciones incómodas, y la pregunta ya no era solo qué había ocurrido, sino también quiénes eran realmente las personas que todos daban por conocidas. La policía empezó a enfocarse en detalles aparentemente insignificantes: una bolsa de alimentos hallada en el maletero, un mapa con anotaciones ilegibles y una cámara fotográfica con las últimas imágenes tomadas antes de la desaparición. Aquellas fotos mostraban paisajes comunes: árboles, montañas, la carretera vacía. Pero los peritos notaron algo extraño. En una de las imágenes, una figura borrosa aparecía al fondo, demasiado lejos para identificarla, pero lo suficientemente clara para generar escalofríos. ¿Había alguien más allí con ellos? ¿O era solo un efecto óptico? Esa única imagen se convirtió en el epicentro de nuevas teorías. Los rumores crecieron como un incendio. Vecinos afirmaban haber visto luces extrañas entre los árboles en la misma noche de la desaparición. Otros hablaban de vehículos desconocidos circulando por caminos secundarios. Incluso hubo quienes aseguraron haber escuchado gritos apagados como ecos que se perdían en la montaña. Ninguna de esas declaraciones pudo ser confirmada, pero todas coincidían en un mismo punto:
Algo había ocurrido en esa zona durante esas horas. El problema era que cada versión añadía más confusión, alejando a la investigación de una línea clara y hundiéndola en un mar de suposiciones inquietantes. Los investigadores no podían ignorar la creciente ola de hipótesis sobrenaturales. Aunque oficialmente las descartaban, en privado algunos reconocían que no encontraban otra forma de explicar la desaparición. La carretera desierta se había ganado fama de maldita y cada vez más personas se negaban a transitarla al caer la noche. Esa percepción colectiva comenzó a condicionar incluso a los propios agentes, que confesaban sentirse vigilados. Cuando regresaban al lugar, el misterio había superado los límites de un caso policial. Ahora era una leyenda en construcción, alimentada por el miedo y la incertidumbre. El tiempo, implacable, convirtió la desaparición en un caso frío. Los archivos comenzaron a acumular polvo, las búsquedas se redujeron y las autoridades, presionadas por otros crímenes y tragedias, fueron desviando su atención. Sin embargo, para los familiares y los habitantes de la región, la herida seguía abierta. La carretera, el bosque y la montaña permanecían allí, intactos, como si esperaran a la siguiente víctima. Y aunque los días se convirtieron en meses, el misterio no perdió fuerza. Al contrario, se transformó en una sombra permanente, un recordatorio de que la verdad seguía oculta en algún rincón que nadie había logrado alcanzar. El silencio oficial no detuvo la curiosidad de los investigadores independientes. Periodistas, escritores y entusiastas del misterio comenzaron a visitar la zona, convencidos de que podrían descubrir lo que la policía había pasado por alto. Algunos publicaron teorías que iban desde redes criminales ocultas hasta fenómenos paranormales. Cada artículo, cada reportaje, solo aumentaba la sensación de que algo más grande permanecía oculto. La carretera se convirtió en un destino de peregrinación para quienes buscaban lo inexplicable, y con ello, la leyenda ganó aún más fuerza, envolviendo a la desaparición en un halo casi mítico. Los testimonios de nuevos, supuestos testigos añadieron capas de intriga. Una mujer afirmó haber visto a la familia en una gasolinera días después de su desaparición, conversando con un hombre desconocido. Otro aseguró haber encontrado huellas recientes en un sendero apartado, aunque al regresar con la policía, éstas ya no estaban. Historias como estas mantenían vivo el caso, pero al mismo tiempo lo hacían inabarcable. Cada declaración parecía abrir una puerta distinta, y al final ninguna conducía a un pasillo claro. Era como si el misterio se burlara de quienes intentaban resolverlo, multiplicándose en versiones imposibles de verificar. Con los años, la ausencia de respuestas se volvió aún más perturbadora que la desaparición misma. Familias enteras de la comunidad adoptaron el caso como un recordatorio de lo frágil que es la normalidad. Padres advertían a sus hijos que no se acercaran a la zona, no porque hubiera pruebas de peligro real, sino porque allí la lógica parecía romperse. La carretera dejó de ser solo un tramo olvidado y se transformó en un símbolo de lo desconocido, un espacio donde la frontera entre lo real y lo inexplicable se desdibujaba cada vez más. Los objetos de la familia, resguardados como pruebas, permanecían en depósitos policiales, intactos, como si esperaran a ser descifrados. Algunos investigadores volvieron a examinarlos años después, convencidos de que algo había sido pasado por alto. Pero una y otra vez se enfrentaban al mismo muro, nada fuera de lugar, nada que explicara cómo una familia entera había desaparecido dejando todo atrás. Los objetos, en lugar de aclarar el enigma, parecían susurrar un mensaje inquietante.
que lo inexplicable no siempre se esconde en lo que falta, sino en lo que permanece demasiado visible. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir imitadores, personas que visitaban la zona y recreaban la escena para llamar la atención en redes sociales. Algunos se adentraban en los bosques grabando videos de exploración nocturna, convencidos de que encontrarían señales del misterio, pero más de uno afirmó haber sentido algo extraño, ruidos detrás de ellos, pasos que no correspondían a su grupo, sombras que parecían moverse entre los árboles. Aunque muchos lo atribuyeron a su gestión, esas experiencias avivaron la idea de que el caso no era solo un recuerdo del pasado, sino una presencia que seguía viva en aquel lugar. Con el renacer del interés mediático, surgieron grupos de investigación no oficiales que aseguraban haber encontrado pruebas ocultas. Uno de ellos afirmó descubrir restos de ropa enterrados a pocos kilómetros del lugar donde apareció el coche. Sin embargo, los análisis forenses concluyeron que pertenecían a otra época, sin relación con la familia desaparecida. Este hallazgo, lejos de aportar claridad, reforzó la idea de que la zona estaba marcada por múltiples historias de desapariciones, como si se tratara de un punto maldito donde los rastros humanos quedaban condenados al olvido. Las entrevistas a los habitantes más antiguos de la región añadieron un matiz escalofriante. Algunos recordaban que décadas atrás ya habían ocurrido desapariciones similares, siempre en circunstancias confusas y siempre en los alrededores de la misma carretera. Era como si el lugar cargara con una herencia de tragedias que se repetían cíclicamente. Nadie podía demostrarlo con certeza, pero las coincidencias resultaban demasiado inquietantes para ignorarlas. Ese patrón no solo alimentaba las leyendas, sino que instalaba la idea de que el misterio estaba lejos de ser un hecho aislado. La familia desaparecida se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, un nombre que todos mencionaban con un nudo en la garganta. Sus rostros, impresos en carteles y programas de televisión, se volvieron parte de la memoria colectiva, y sin embargo, cuanto más se repetían sus imágenes, más distante parecía la posibilidad de encontrarlos. La ausencia absoluta les robó identidad, transformándolos en figuras de un relato sombrío más que en personas reales. Ese proceso deshumanizador fue quizás lo más cruel. El misterio había devorado no solo sus cuerpos, sino también sus historias personales. Los investigadores que alguna vez estuvieron al frente del caso confesaron, años después, que había detalles que nunca lograron explicar. Algunos hablaron de fallas en la tecnología usada, de interferencias extrañas en las radios y de documentos que desaparecieron de los archivos sin razón aparente. Otros admitieron haber sentido miedo al recorrer la carretera, un temor difícil de justificar en profesionales con experiencia. Estas confesiones tardías no resolvían nada, pero revelaban lo profundo que el caso había calado incluso en quienes se suponía debían mantener la objetividad. Las teorías más radicales comenzaron a ganar terreno. Algunos hablaban de experimentos secretos en la zona, otros de sectas que utilizaban los bosques para rituales ocultos. Incluso hubo quienes aseguraron que la montaña escondía túneles y pasajes subterráneos donde personas podían desaparecer sin dejar huellas. Ninguna de estas versiones pudo ser confirmada, pero la fuerza con que circulaban demostraba la necesidad humana de llenar el vacío con explicaciones, por absurdas que parecieran. Lo cierto es que, cuanto más intentaban descifrar el enigma, más inalcanzable parecía la verdad. Los años no borraron la herida, al contrario, la hicieron más profunda. La desaparición dejó de ser un simple caso policial para convertirse en una cicatriz en la memoria colectiva. La carretera, el bosque y la montaña se transformaron en símbolos del miedo, lugares donde nadie quería detenerse al anochecer.
Los habitantes seguían hablando del caso en voz baja, como si mencionarlo demasiado pudiera despertar algo oculto. La ausencia de respuestas se convirtió en una presencia constante, recordando que lo inexplicable no se disuelve con el tiempo, sino que se fortalece en el silencio. Con el paso de las décadas, nuevas generaciones crecieron escuchando la historia como una advertencia. Padres y abuelos transmitían el relato con un tono sombrío, advirtiendo a los jóvenes que nunca tomaran ese camino solos. Lo que comenzó como un misterio sin resolver se transformó en leyenda popular, una narración que se transmitía de boca en boca y que alimentaba la desconfianza hacia lo desconocido. Así, la familia desaparecida pasó a formar parte del folclore oscuro de la región, como si su tragedia hubiera sido absorbida por el propio paisaje. Algunos investigadores independientes jamás abandonaron la búsqueda. Incluso después de años, regresaban con nuevas tecnologías, drones más avanzados, sensores térmicos y programas de rastreo digital. Sin embargo, siempre se enfrentaban al mismo resultado: nada. Era como si el caso estuviera diseñado para resistir cualquier intento de resolución. Esa frustración acumulada llevó a varios a concluir que quizá la verdad no estaba oculta en la tierra ni en los bosques, sino en un plano más profundo, donde lo humano no tenía alcance. Con el tiempo comenzaron a surgir testimonios inquietantes. Personas que transitaban por la carretera aseguraban haber visto sombras que se movían entre los árboles o figuras que parecían observar desde la distancia. Algunos afirmaban escuchar risas o murmullos apagados al pasar por la zona, sensaciones imposibles de registrar con pruebas físicas, pero demasiado frecuentes para ser ignoradas. Para muchos, era como si la familia desaparecida no hubiera abandonado nunca el lugar, como si estuvieran atrapados en una dimensión paralela que se dejaba sentir en destellos aterradores. El caso nunca fue cerrado oficialmente, pero la falta de respuestas lo condenó al olvido burocrático. Sin embargo, cada tanto vuelve a renacer, ya sea en un reportaje, en un nuevo libro o en la memoria de quienes aún tiemblan al recordar. La carretera sigue ahí, desierta y vigilante, como un recordatorio de lo que ocurrió y de lo que nunca se explicó. Y en el silencio de la montaña, en la espesura del bosque, persiste la sensación de que la verdad no fue enterrada, sino que sigue viva, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Porque hay misterios que no se resuelven, solo se heredan, como sombras que jamás desaparecen.